Si tienes 30, 40 o incluso 50 años y tu principal objetivo es cobrar altos dividendos, tengo una mala noticia que darte. Probablemente estás saboteando tu libertad financiera. Y no es culpa tuya. Entras en YouTube y son todo promesas. Empresas que pagan un 8%, rates, dividendos mensuales. Suena espectacular, pero la realidad matemática es esta. Buscar esas rentas altas cuando aún no has construido tu patrimonio es la manera más rápida de estancar tu crecimiento. Estás cambiando mucho dinero de tu futuro por unas migajas hoy. En este vídeo te voy a demostrar con números por qué la estrategia de moda te está frenando y cuál es el camino real para hacerte rico. Y ojo, es totalmente humano que soñemos con esto, que llegue el día 1 de cada mes y ver cómo entra dinero en tu cuenta bancaria mientras tú estás paseando o tomando un café sin hacer absolutamente nada. Por eso nos dejamos hipnotizar tan rápido. Vemos logos de Realty Income, de ETFs como YEPI y YEPQ que pagan dividendos altísimos, o empresas como Main Street Capital que te pagan religiosamente cada mes y piensas que has encontrado el truco definitivo del sistema. Y no te voy a mentir, lo entiendo perfectamente. Es mucho más emocionante y palpable ver cómo te ingresan 50 o 100 euros cada mes que invertir en un ETF aburrido del S&P 500 que se dedica a reinvertir en silencio. Pero aquí donde la psicología nos juega una mala pasada. La mayoría de inversores no fracasa por invertir en empresas basura. Fracasa por intentar saltarse pasos. Porque el problema no es cobrar dividendos. Los dividendos son maravillosos. El problema es exigirle a tu cartera que te pague un sueldo cuando aún no has construido el patrimonio para sostenerlo. Y ahora presta mucha atención, porque viene la parte más importante de este vídeo. Te voy a enseñar el error matemático que comete casi todo el mundo. Imagínate a dos personas de 35 años. Las dos invierten exactamente lo mismo, $1000 durante 20 años. La persona A está obsesionada con vivir de las rentas cuanto antes, así que llena su cartera de esos activos de alto rendimiento que hemos hablado al principio. La persona B hace algo mucho más aburrido. Mete su dinero en un ETF indexado, cierra la aplicación y deja que su patrimonio crezca. Y aquí está la primera trampa en la que cae el 90% de la gente. Si una empresa o un ETF te paga un 8% anual hoy, significa que está repartiendo casi todo el dinero que gana. Y si reparte ese dinero, no lo está usando para crecer. No abre más fábricas, no investiga, no compra más activos. Tu rentabilidad vendrá de ese dividendo que cobras, porque el valor de tu cartera apenas va a subir con los años. Tu bola de nieve no se hace más grande. En cambio, la persona B invierte en empresas que ganan dinero y reinvierten en sí mismas. Por eso hoy no te pagan grandes dividendos, pero sus acciones crecen de manera explosiva. Y ahora te voy a decir algo que puede sonar polémico. Todo el mundo te dice que te indexes con el S&P 500 y está genial, pero te voy a ser sincero, si tienes 15 o 20 años por delante y toleras bien las caídas del mercado, pienso que tiene mucho más sentido hacer crecer tu patrimonio con el Nasdaq 100, porque la realidad de los números es esta. Desde 2009, el S&P 500 ha subido un fantástico 573%, pero el Nasdaq 100 ha subido más de un 1400%. Prácticamente ha multiplicado el dinero por 15. Que sí, que cuando viene una crisis el Nasdaq cae más, que hay años duros. Pero si estás en fase de creación de riqueza, no necesitas protegerte de la volatilidad. Necesitas crecimiento puro. Pero mira, para no ser exagerados con el ejemplo, vamos a ser conservadores. No voy a asumir que la persona B consigue 6400% brutal del Nasdaq. Voy a suponer que simplemente consigue un 12% anual compuesto, bastante menos que su media histórica, pero más que una cartera tradicional de altos dividendos. Vamos a la pantalla, mira estos números. Después de 20 años, la persona A termina con unos $590.000. Está muy bien, ¿verdad? Pero mira la persona B. Prácticamente ha llegado al $1.000.000. 590.000 contra 1.000.000. Por la impaciencia de buscar rentas altas pronto, la persona A ha renunciado a más de $400.000. Y ahora viene la ironía suprema de todo esto, el giro que nadie te cuenta. La persona A tiene sus $590.000 generándole ese 8%. Eso significa que cobra unos $47.000 al año en dividendos. Pero la persona B, que tiene 1.000.000, ahora puede hacer magia, puede hacer exactamente lo que quería al principio. Vender su ETF aburrido y comprar esa misma cartera de alto dividendo. Y como ahora tiene 1.000.000 de capital al 8%,
estaría cobrando 80.000 euros al año en dividendos. Prácticamente el doble de la persona que se pasó 20 años persiguiéndolos. Y ojo, porque para que esta comparación sea justa, he sido muy generoso con la persona A. He supuesto que durante los 20 años no se ha gastado ni un solo céntimo de los dividendos cobrados y los ha reinvertido todos. Pero en el mundo real eso no pasa. En el mundo real, cada vez que cobras un dividendo, los impuestos primero se llevan un buen bocado. Y después es muy fácil gastarte una parte, porque para eso son pasivos. Así que la diferencia entre dejar crecer tu patrimonio o exprimirlo antes de tiempo es mucho más salvaje que lo que acabamos de ver. ¿Te das cuenta? La forma más rápida y segura de vivir de los dividendos es olvidarte de ellos al principio. Pero ojo, escúchame bien. No quiero que salgas de este vídeo pensando que los dividendos son malos, ni que yo estoy en contra de los dividendos, ni muchísimo menos. Los dividendos tienen todo el sentido del mundo. El problema nunca ha sido cobrar dividendos. El problema es querer vivir de ellos antes de tiempo, porque llega una etapa en la vida en la que tus prioridades cambian por completo. Piénsalo, imagina a esa persona de 60 o 65 años, ya está jubilada, y ha conseguido armar ese patrimonio de $1 millón del que hablábamos. Esa persona ya no necesita asumir riesgos para multiplicar su dinero por 10. Lo que necesita ahora mismo es paz mental. Quiere saber que haga lo que haga el mercado, va a cobrar su dinero para pagar las facturas, poder viajar o invitar a sus nietos a comer. Y sobre todo, poder dormir a pierna suelta, aunque el mercado caiga un 20%. Y ahí sí, en ese momento, los dividendos son los reyes indiscutibles. Porque con ese patrimonio de $1 millón, con una cartera conservadora que te dé entre un 4 o un 5%, ya estarás generando entre 40.000 y 50.000 dólares cada año, sin tocar tu capital. Y si de verdad quieres exprimir un poco más esa renta mensual, ahí es donde entran los protagonistas que vimos al principio del vídeo. Ahora sí tiene sentido incorporar ETFs como YEPQ o YEPI que tienen dividendos muy grandes, o empresas como Main Street Capital que te paga dividendos todos los meses, o montar una cartera de empresas sólidas que llevan 50 años seguidos subiendo su dividendo. ¿Y por qué ahora sí? Porque esa persona ya tiene su árbol crecido y ya no necesita hacerlo crecer más. Ahora simplemente necesita sentarse a la sombra y comerse sus manzanas. Ya no está intentando hacerse rica. Ahora está intentando transformar esa riqueza en tranquilidad absoluta. Y para mí, esa es la diferencia que nadie te explica. Una cosa es invertir para construir riqueza y otra muy distinta, invertir para vivir de ella. Así que, para terminar, quiero que te lleves esta lección grabada a fuego. Si tienes 30, 40 o incluso 50 años y tu patrimonio está en fase de construcción, hoy no necesitas más dividendos. Lo que necesitas es más crecimiento, porque las matemáticas no mienten. La manera más rápida de vivir de rentas mañana es hacer crecer tu dinero de verdad hoy. Si sientes que este vídeo te ha ayudado, lo único que te pido es que le dejes un buen me gusta aquí abajo. A mí me ayuda muchísimo para que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan. Y si quieres seguir aprendiendo a invertir con cabeza, sin falsas promesas y con números reales, suscríbete al canal. Aquí venimos a plantar las semillas correctas hoy, para que el día de mañana tengas un árbol inmenso que te dé sombra y tranquilidad. Me despido dejándote una regla de oro. Piénsala bien esta noche. No persigas cobrar un sueldo antes de haber construido la empresa. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.